Yo creo que el día de hoy cada uno de nosotros se va a sentir tocado con el tema porque lo vivimos, lo hemos vivido y lo vamos a vivir. El cuestionar al Señor, el cuestionar a Dios, el no entender y querer entender por qué pasan ciertas cosas. Y claro, es cierto, no todas las personas, no todos los cristianos toman una experiencia dolorosa de la misma manera. Claramente que el nivel de madurez de cada uno de los cristianos no es el mismo. Y gloria a Dios por los que lo toman una experiencia dolorosa de manera madura. ¡Qué bueno! Llegar a ese nivel es al que todos aspiramos. Pero seamos honestos que no todas las personas, no todos los creyentes reaccionamos igual frente al dolor, a una pérdida, a algo doloroso, sea en el ámbito que sea. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que yo creo que esto a todos nos ha pasado y nos va a pasar o nos está pasando el día de hoy. El título, en verdad que cuando me preguntaron el título el día de hoy, yo dije no tengo porque pueden ser muchos. Y pusimos Fe Inquebrantable, pero yo creo que cada uno el día de hoy va a poner su propio título a modo personal a lo que va a escuchar el día de hoy. Y versículos también, tomé 2 libros también de la Biblia, podría haber tomado muchos más que se le van a venir a la mente a usted el día de hoy. Pero empalmé con dos libros del Antiguo Testamento y se le van a venir a usted muchos del Nuevo Testamento también. Vamos todos juntos a relacionar versículos y a reflexionar en lo que nos pasa en la vida el día de hoy. Job 1:21 dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. En otras dice: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. O sea, el Señor da, el Señor quita, y aún así debemos alabarlo. Eso es en el fondo. Y es maravilloso, todos los cristianos conocemos estos versículos. Y es bonito leerlo, te da ánimo y se siente uno orgulloso de decir, hay un hombre, la historia de un hombre en la Biblia, que pese a haber perdido en un solo día riquezas, animales, los hijos, las hijas, las casas donde estaban estos hijos, todo se derrumbó, los sirvientes murieron, y que su respuesta ante la noticia que le estaban dando fuera esta: bueno, desnudo y con nada llegué a este mundo, con nada y desnudo me voy a ir. El Señor nos da, el Señor nos quita y bendito sea el nombre del Señor. Nos gusta leer esto, pero cuán difícil es decirlo. Es más, lo podemos decir intelectualmente porque somos creyentes, pero nuestro corazón no siente lo mismo cuando estamos pasando algo fuerte, algo duro. Seamos honestos. Cuesta alabar al Señor cuando el dolor es mucho, o por lo menos hay un proceso. A veces dura días, a veces dura meses, hay gente que le dura años. Decimos Dios dio y Dios quitó, pero no continuamos la frase porque es difícil alabar en el momento de dolor. Usted en los comentarios ponga ahí, exprésese, no hay ningún problema, que tenemos hermanos que están en las redes para responderles sus mensajes o tomar pedidos de oración. Ponga ahí, yo estoy pasando esto. Sí, es difícil cuando el dolor y la prueba es grande. Ahora, puede que algún hermano ponga ahí, pero hermana, ¿cómo usted puede decir que no alabamos el nombre del Señor cuando estamos pasando un momento? Porque no todos
reaccionamos igual a la prueba. Y por eso hay hermanos más maduros que tienen que estar para levantarle las manos a los que están más caídos. Hay situaciones que soportamos mejor y hay otras en que se vive una lucha interior grande para ser capaces de mantener la fe en que Dios es bueno, en que Dios es justo, en que Dios se está moviendo, en que Dios nos está mirando. En resumen, que Dios todo lo ve y que nosotros solo debemos tener fe. Hay situaciones en que cuesta ver a Dios en su bondad y en su justicia. Muchas veces cuesta. Y yo personalmente he vivido esta situación de pérdida grande en estos días y me he visto en esta circunstancia de dolor, de cuestionamiento a Dios. No se asuste, no diga ahí, ¿cómo vamos a cuestionar a Dios? Pues sí, yo lo he cuestionado su decisión y el querer saber por qué y por qué. Y yo no creo ser la única que ante una situación de dolor no le haya preguntado al Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué, Señor? No es anormal. Al profeta Habacuc le pasó y le hizo las mismas quejas y cuestionamientos al Señor. Un profeta de Dios. Épocas distintas, motivos distintos, pero en un mundo igual de corrupto que el de hoy. Un mundo idólatra, malvado, donde los hijos de Dios se portan mal. Porque no vamos a decir que el que no cree nomás se porta mal. No, hijos de Dios y cristianos, engañando a sus señoras, a sus esposos, mintiendo, estafando. Líderes estafando a los miembros de una iglesia. Esto se ve, se escucha, se sabe hasta en las noticias. Pastor evangélico, tal cosa. Y uno dice, Señor, otra vez perdona. Así que no cerremos, no seamos ciegos ante estas realidades. En este tiempo de Habacuc también, 3, 4, 5 años antes más o menos de que los babilonios asediaran a Judá. Se portaba mal el pueblo de Dios. Y hoy también. Mucha gente se va de las iglesias llorando, defraudada, porque los han mirado mal, o les han dicho una mala palabra, o los han traicionado, o lo que sea que haya pasado. Entonces, es una época distinta, pero el mundo está igual. Un mundo malvado donde los que no creen y controlan el mundo hacen lo que quieren. Y este profeta Habacuc cuestionaba a Dios. El profeta comienza el libro reclamándole a Dios porque no lo está escuchando. El profeta de Dios le dice a Dios, ¿no me escuchas? Muchas veces nosotros en oración no le hemos dicho, Señor, ¿me estás escuchando? El profeta le dice, haz algo, Señor. Y le presenta varias quejas y Dios le responde. Le responde el por qué está permitiendo esto. Y esto mismo yo en esta circunstancia, le repito a los hermanos, los amigos, los oyentes que se están uniendo recién, también al pasar un momento doloroso en estos días, personalmente le pregunté a Dios, ¿por qué dejaste que esto pasara? Igual que el profeta Habacuc. ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿No me escuchas, Señor? Dios le responde al profeta y le dice que debe esperar a que él haga lo que va a hacer. O sea, le pide fe, paciencia. O sea, Dios está trabajando mientras nosotros estamos pasando el dolor. Dios está trabajando, está haciendo algo y siempre lo está haciendo. Él prepara las cosas, las mueve, las entreteje de manera que todo calza. No nos calza a nosotros en la mente hoy, pero a veces más adelante entendemos. El profeta le presentaba quejas a Dios y Dios respondía.
el Señor está permitiendo hoy tu dolor, sea el que sea, pérdida de trabajo, pérdida de un ser querido, separaciones, divorcios, cosas dolorosas. Él lo está viendo y lo está permitiendo, y Él sabe por qué fue ahora y en estas circunstancias. En el dolor cuestionamos a Dios. Yo lo cuestioné. Le presenté una queja tal cual el profeta. Queremos saber por qué Dios permite o está permitiendo algo. Después de las respuestas de Dios, que en el fondo es que tengamos fe, que solo le creamos a Él, que Él actuará y está actuando y que Él permite por algo que a lo mejor viene después, etc. Cuando Dios le responde al profeta, fíjese cómo el profeta concluye después de todas las quejas que le presentó. Capítulo 1 y 2. Y en el capítulo 3, el profeta Habacuc responde y toma esta conclusión. Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca y no haya uva en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, aunque ahora estemos en escasez económica, aunque no haya pan en la mesa, aunque hayamos perdido a alguien valioso, amado, aunque a usted le hayan dejado botada o botado, aunque usted lo hayan traicionado, eso es lo que está diciendo el profeta. Aunque se pierda la cosecha, usted sabe todo lo que costaba eso antes y cuesta ahora, por supuesto. O sea, aunque yo me quede en cero, como partimos la prédica de hoy con Job 1, aunque Dios me haya quitado hijos, hijas, animales, sirviente, aunque me haya quitado todo, bendito sea el nombre del Señor, ¿no es cierto? Habacuc dice, aunque yo pierda todo eso, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré, dice. O sea, ni siquiera es como que yo, bueno, me entrego nomás. Como cuando te dicen a uno, bueno, pero es que es la voluntad de Dios, hay que aceptarla. No. Aquí la Biblia me dice, no que tengo que aceptarla y conformarme, me dice que tengo que alegrarme y que tengo que gozarme en el Dios de mi salvación. Y ahí mismo está la respuesta. ¿Por qué tengo que gozarme si estoy triste? Porque es el Dios de la salvación. Porque las penas que podamos estar pasando hoy aquí en la tierra son pasajeras, mas Dios es el que salva eternamente. ¿Cuán difícil es esto? Lo estamos leyendo en la palabra del Señor como cristiano, pero también estamos luchando con la pena de lo que nos esté pasando. Y usted el día de hoy que está escuchando, no diga, es que usted no sabe lo que es el dolor. Estoy predicando esto a raíz de mis cuestionamientos y mis quejas ante el Señor, y el Señor me respondió con esta palabra para mi vida y para entregárselas a ustedes también. Yo estoy pasando hoy un momento de dolor y el Señor me dice, aún así debes alegrarte en mí y gozarte porque te doy salvación. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, haciendo caso a la palabra, orando, entregándome, luchando, creyéndole a Dios. Y tengo que trabajar en eso. Usted tiene que trabajar en eso. Fe. Y solo fe. Habacuc 3:8. Mire esto y ponga atención a lo que el profeta le dice al Señor. Y yo creo que usted va a decir, sí, yo también esto lo he sentido, yo esto mismo lo he pensado. Mire a lo que llegó a decirle el profeta Habacuc a Dios. En relación aquí se hace un recuerdo a Moisés, a Abraham. Habacuc recorre todo para atrás para poder hablarle al Señor. Le dice, ¿estabas enojado tú, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar?
eso le pregunta el profeta: ¿tú estabas enojado cuando abriste el mar? ¿Estabas disgustado con ellos? Y la respuesta es no, enviabas tus carros de salvación. Entonces, nosotros, ¿cómo debemos plantearlo en nuestro problema ahora? ¿Estabas enojado, Señor, cuando te llevaste a esa persona? ¿Estabas enojado cuando hiciste lo que hiciste? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Estabas enojado cuando permitiste que esto me pasara o me esté pasando? ¿Tú estás enojado? No. Estabas enviando la salvación, estabas dándonos la salida, estabas evitando un mal peor, estás evitando un sufrimiento mayor, estás siendo misericordioso. Eso es lo que el Señor está diciendo hoy, y se lo dijo al profeta cuando él pensó y cuestionó al Señor. Señor, quiero saber por qué. Pero fíjese que cuando voy a ir a la palabra, un momento, segunda queja de Habacuc en el capítulo 1, cómo el profeta le presenta quejas. Pero primero, antes de presentarle la queja, dice esto, por ejemplo: oh Señor mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno. ¿Ve? Primero lo reconoce como Dios. Nosotros también, Señor, tú eres mi Dios. Y continúa el profeta: no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Le presenta queja, pero primero le dice: Señor, reconozco que tú eres Dios, pero ¿por qué estoy pasando esto? Después le dice: tú eres puro y no soportas la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? Le presenta la queja ante su problema, pero le reconoce sus bondades a Dios. Lo mismo nosotros. Presentémosle los cuestionamientos y las preguntas a Dios, pero sin dejar de reconocer que Él es Dios y que es bueno y que es misericordioso, aunque en este momento de dolor cuestionemos a Dios, digamos: ¿por qué Dios estás permitiendo esto si eres bueno? Entonces ahí Habacuc le dice: ¿estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? No, tú enviabas tus carros de salvación. Ayúdanos a entender, pidámosle al Señor que nos ayude a entender esto en el proceso de dolor. Habacuc 2:1. Aquí es cuando lo que hace el profeta es, mire lo que dice: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor. Cuando usted tenga cuestionamientos y no entienda algo, elevémonos ante la presencia del Señor. Aquí Habacuc dijo que iría a la fortaleza y que iba a esperar allí. ¿No es cierto? Que iba a subir a la atalaya, que es una torre de vigilancia, que iba a estar de guardia en ese mirador que históricamente se usaba como torre de vigilancia militar, de defensa, comunicación, observación. Tenemos que subir, ¿no es cierto?, de la manera en que nosotros hoy podemos ante la presencia del Señor en oración y esperar, como dijo el profeta: y allí esperaré hasta ver qué me responde el Señor y a ver cómo responderá mi queja, dice el profeta. El Señor responde, no al tiro, no hoy, no en el segundo, pero puede, a veces sí, o puede que sea al día siguiente, o por medio de lectura de la palabra, o por medio de que hable a tu corazón y te va a responder. Ahora, como metáfora de este versículo, ¿no es cierto?, vamos a esa fortaleza, a esa torre alta, a esa atalaya, subamos a esa torre. Elevémonos por encima del dolor y de la circunstancia que estemos pasando. Lleguemos en oración al Señor, a la altura del Señor, y para poder ver como Él ve las cosas desde arriba y nosotros desde abajo en el dolor no podemos ver nada más que nuestro dolor. Y así podremos tener una visión más amplia de sus propósitos, de sus planes, del por qué está permitiendo lo que está permitiendo hoy. Subamos a su presencia y esperemos. Si le respondió a Habacuc
cada una de sus quejas, ¿por qué no nos va a responder a nosotros si es el mismo Dios, el de antes, el de ahora y el de siempre? Y tal vez la respuesta solo sea un consuelo. Tal vez la respuesta solo sea consolarnos y sentir paz en el corazón. Solo nos daremos cuenta que al estar en su presencia que necesitamos subir en fe para que cuando no entendamos el proceso que estamos pasando, cuando cuestionemos el actuar de Dios o cuando le digamos como el profeta que no hace nada, nosotros nos demos cuenta que solo el Señor nos pide fe, ten fe en mí. ¿O acaso no te he dado las suficientes razones para atrás desde que me conociste para que tengas fe en mí y me creas? Como dijo Job, ¿solo vamos a esperar lo bueno del Señor y no lo malo? Sabiendo, ¿no es cierto?, es que para nosotros lo que nosotros vemos malo siempre es bueno. Yo les hablo, hermanos, oyentes, en el día de hoy, desde una situación de dolor que he pasado en mi vida. No lo hablo desde las alturas, teniendo una vida plena y que no estoy pasando nada malo. No. Les hablo desde una vida plena en Cristo, pero con dolores. Y esto es lo que el Señor me mostró para mi vida primero, porque lo cuestioné mucho. Incluso hasta me molesté con el Señor, lo confieso. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué de esta manera? ¿Pero por qué? Igual que el profeta Habacuc. Y el Señor responde: ¿acaso estabas enojado? No. ¿Enviabas tus carros de salvación? No. ¿Estaba impidiendo un sufrimiento mayor? No. Estoy trabajando y hago y permito tales cosas en tu vida para salvarte, para prevenirte, para algo que yo desde las alturas veo que va a pasar más adelante. Confía en mí. Fe inquebrantable. Esta es la palabra que el Señor tenía para todos nosotros el día de hoy, que estemos pasando un momento doloroso, y confiar en Él, creerle y esperar, subir en forma metafórica a la atalaya, a esta torre de altura, y esperar a la respuesta del Señor para que Dios nos muestre sus planes, su prevención o nos dé consuelo. Así es que vamos a orar el día de hoy para concluir, digamos, este consejo de la palabra del Señor, y que nos dé fuerza. Pidámosle fuerza al Señor, pidámosle digamos por qué, Señor, tal cosa. Y el Señor escucha, el Señor responde, y si vamos con un corazón sincero, humillado y reconociéndolo tal como el profeta lo hacía, reconociéndolo primero como Señor, Él nos está esperando siempre y se complace cuando sus hijos van a Él a refugiarse. Vamos en oración. Señor, Padre Santo, te damos gracias porque tú respondes a los corazones afligidos por medio de tu palabra. Tú perdonas, Señor, cuando nosotros, tus hijos, te cuestionamos ante una situación dolorosa. Tú sufres juntamente con nosotros, pero sufres también mucho más cuando te cuestionamos de mala manera, cuando nos enojamos contigo, cuando renegamos a lo mejor de tu bondad, de tu justicia y no tenemos paciencia. Perdónanos, Señor, por cada prueba que tú nos haces pasar, y se nos olvidan tantos versículos, se nos olvidan en el momento de la prueba que tú debes forjarnos, Señor, en el fuego, que tú tienes que hacernos pasar pruebas para poder crecer, y que a la vez cada prueba son por motivos distintos, y muchas veces es para prevenirnos de algo, un sufrimiento mayor más adelante. Ayúdanos a tener esa fe inquebrantable, Señor, que hace que creamos y confiemos en ti con paciencia, Señor.
Ayuda a cada uno de los hermanos que está conectado el día de hoy, a cada uno de los que yo estoy leyendo que están conectados al TikTok, que estén con un corazón humillado en este momento, que estén tristes, que estén adoloridos, que estén preocupados por una situación fuerte que estén pasando. Yo te pido, Señor, que tú primeramente los ayudes en cuanto a la fe, Señor, a la paciencia. Que tú perdones, Señor, si es que cada uno en su corazón a lo mejor renegó de ti. Perdónalos, Señor. Perdónanos a cada uno de nosotros, Señor, cuando la fe se nos ha quebrado, cuando hemos incluso dudado de tu bondad, Señor. Perdónanos. Perdona a cada una de las personas que está orando en este momento, Señor, conectado, y que a lo mejor se le han caído sus lágrimas porque está pasándolo mal el día de hoy y ha dejado de confiar en ti, aunque sea un poquito. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros por medio de tu palabra, como nos has hablado el día de hoy. Ayúdanos también por medio de la oración, cuando tu Espíritu Santo se conecta con nosotros y nos habla, nos da consuelo, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú estés con nosotros, que seamos personas agradecidas primeramente por el hecho de enviar a tu Hijo a morir por nosotros y darnos salvación. Y te pedimos perdón por la duda, por los cuestionamientos y las quejas, Señor. Gracias te damos por ser, por estar y porque sabemos por medio de tu palabra, nos has mostrado, Señor, y nos muestras cada día tu forma de ser, que tú actúas en cada una de las cosas que suceden, Señor. Tú preparaste de la nada, como dice tu palabra, formaste un imperio como el imperio babilónico al cual tú usaste para poder mostrarle a tus hijos en ese tiempo que estaban haciéndolo mal. Y a raíz de eso que tú permitiste, tus hijos, muchos de ellos, se volvieron a ti. Tú haces, tú deshaces, tú formas imperios y los deshaces de la noche a la mañana cuando es tu deseo, Señor. Asimismo, Señor, que nosotros seamos de reconocerte como Señor, no solamente en nuestra oración y con nuestra boca, sino que como Señor tú haces y deshaces, y como dijo Job, tú das y tú quitas, y aún así en nuestra boca, en nuestro corazón, que es el todo del ser humano, seamos capaces de seguir diciendo, alabado sea el nombre del Señor. Y dejamos esta prédica, esta oración y esta reflexión a tus pies, Señor, en el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.